Buenos días, tardes, noches, tengan todos, todas y todos, en cualquier latitud que estén escuchando. Ahora mismo les está hablando Cata de Librería Ireti y este es su espacio de literatura con feeling. Les invito a ver nuestro primer episodio que lleva por nombre Poesía Afro-Venezolana y a sus hacedoras. Laura Cárdenas Armas, Caracas, 1992, poeta, editora y politóloga, Universidad Central de Venezuela. Políticas editoriales y gestión cultural, Universidad de Buenos Aires. Editora y gestora de la primera antología de poesía afro-venezolana, edición bilingüe 2024. Autora de Flores o Nada 2020, reeditado en el 2022. Y Arcano 8, Oráculo Poético Fuera de Vigilia, publicado en el 2023. Director editorial en las revistas de poesía Los Enjambres. Actualmente se encuentra trabajando en una obra titulada Anecdotario Dulce, Memorias Familiares y Dulcería Afro-Venezolana. María Mercedes Cobo Echenagucia, Maracay, 1980, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, Universidad Bicentenaria de Aragua, magistra en Procesos Sociopolíticos de Integración Venezolanos, Latinoamericanos y del Caribe, Instituto de Estudios Avanzados IDEA, periodista, locutora, poeta, productora e investigadora de los feminismos contrahegemónicos decoloniales y negros, editora y gestora de la primera antología de poesía afro-venezolana, edición bilingüe 2024. Es una mujer negra que anda entre la palabra escrita y la palabra hablada para revelarse. Busca constantemente la revelación de sus ancestras a través de la poesía. Wiki Pirela, licenciada en Artes Plásticas 2016. Mención Artes Gráficas en la UNARTE Caracas. Su línea de trabajo parte en la búsqueda y reflexión por los espacios domésticos y lo que allí acontece, usando como herramientas el ensamblaje, instalación e intervenciones espaciales. Actualmente reside en Chile, continuando su investigación plástica, donde se diplomó en Extensión de Artes Visuales en la Universidad de Chile 2019. Bueno, chicas, un placer tenerlas acá en Literatura con Feeling. Lo primero que me llama la atención es la portada de la antología. Yo no sé si a ustedes les sucederá que cuando van por una librería o van a ver alguna película en un cine, les llama mucho la atención el cartel publicitario o la cubierta del libro y comienzan diciendo, este libro, gente, hay que leerlo, o esta película hay que verla. Me interesa mucho saber, Wiki, porque esa portada para mí es, y acá se las muestro, con todas las marcas que hice a la hora de leer el libro. Esta portada para mí es provocativa. Cuéntame de esa portada, porque no es cualquier cuerpo, no es cualquier cuerpo o cuerpo, como quieran llamar las personas. Es una cuerpa negra desnuda. Cuéntame de la portada. Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes conversando de este maravilloso proyecto del que tuve el honor de ser parte con la portada, y me ha gustado mucho que a las mujeres negras les ha encantado esta imagen, y muchas veces me han dicho eso, que se sienten ahí representadas, y eso me parece genial porque es la idea, ¿no? Cuando pensé en la portada de este libro, igual hice varias opciones que revisamos junto con las chicas, y quedó esta, que tiene mucho que ver también con ese tema del descanso y con ese tema del abrirse, ¿no? A la vulnerabilidad, abrir esa desnudez, ese espacio también para, como bien lo decías tú al inicio, a mí me interesa mucho el espacio doméstico y lo que pasa dentro de esas cuatro paredes, y usualmente ese territorio siempre ha sido vinculado con lo que es la mujer, y si hablamos de la mujer negra, ¿no? Y hablamos como de todo este trabajo doméstico
invisibilizado y mal pagado y ni siquiera tomado en cuenta en muchos temas políticos y sociales. Me parece que también está bueno darle esa vuelta de que ese espacio también puede ser un sitio para pensarnos, para politizarnos, para compartir esa intimidad también con la otredad, abrir esa ventana, que yo siento que es algo que también pasa mucho en los grupos feminizados, ¿no? Como que esa conversación del día a día se vuelve también una herramienta de resistencia. Así que en ese sentido, esta figura que está allí casi que descansando, también hay un cuchillo, ¿no? Que también es un poco símbolo de estas violencias que pasan un poco como por debajo de la mesa, pero que también ella está comiendo, ¿no? Una fruta, está en desnudez, y su rostro tampoco quise hacer como un rostro tan definido para que pudiésemos estar todas allí dentro. Así que eso principalmente. Chicas, quisiera saber si ya ustedes tenían en la mirilla a Wiki, porque cuando estoy leyendo la antología dice que todo pasó por un proceso curatorial. Si ustedes le dieron el libro para que lo leyera y posteriormente creara, si ella ya tenía la imagen creada y ustedes con este proceso la escogieron, porque ella nos habla de todo ese universo que quiere reflejar en la cubierta, donde nos podemos identificar varias mujeres negras, porque no podemos decir que todas, pero varias mujeres negras se pueden identificar o no, y está bien, porque la provocación es para eso. Quisiera saber cómo llegan a Wiki y a esta cubierta. Este proceso de escogerla, si ya la tenían pensada, y pasaron por otro proceso con otros artistas visuales y dijeron, no, ahora mismo la que nos sirve es Wiki, la que queremos en la cubierta es Wiki porque nos identifica todo el contenido que tiene esta antología. ¿Me pueden decir más o menos ustedes que fueron las editoras cómo fue este proceso de selección con ella? Adelante, Michita. Laurita. Bueno, es que, hicimos una convocatoria tanto para las poetas como para las ensayistas que necesitan escribir los ensayos y también para la parte de la portada, ¿no? Entonces, me parece que Meche, tú conocías a Wiki, ¿no? ¿Tú habías visto algo del trabajo de Wiki por ahí? Sí. No la conocía personalmente a Wiki, pero la estábamos como que viendo y explorando y la identificamos por ahí, por las redes. Entonces, perfecto. Tal cual como dice Laura Katiuska, hicimos también como una convocatoria, además de hacer la convocatoria a las poetas, hicimos convocatorias a artistas plásticas. Hubo 3 compañeras más que propusieron y postularon también su arte, su creación, y entre ellas, por supuesto, Wiki. Y nosotras, en un proceso curatorial y de selección, decidimos elegir la obra y la creación de Wiki, que fíjate que no fue tampoco que nosotros le enviamos el texto a Wiki, ella a partir del texto hizo la creación, hizo el arte. No, nosotras primero seleccionamos el arte de Wiki y luego en todo este proceso de la edición y de la producción de la antología, escogimos y por supuesto que fue súper ideal y súper coherente con el texto. Imagínate toda la explicación que ella está dando. Nosotros además pensamos que esta portada, o sea, el descanso en una mujer negra es un acto político, es un acto de reparación, es un acto de rehabilitación, es un acto de liberación y está como muy acompañado y acompasado con la poesía, con lo que escriben las poetas afrovenezolanas en esta primera antología. Laurita, ¿quieres agregar? Sí, quisiera añadir que también algo que nos gustó mucho del arte de Wiki es que, bueno, cabe destacar que todas las mujeres que participaron en la convocatoria pues son mujeres negras, venezolanas, que se reconocen de esa manera, se reconocen como afrovenezolanas. A mí algo que me gustó mucho fue que a ver, siento que en el arte de las mujeres negras está la doloridad, como bien dice Katiuska, y a veces ese dolor es abrumador. Y es un dolor tan grande que puede no dejarte ver nada más, puede no dejarte ver la belleza
el poder que tenemos, el poder de nuestra creación, lo relevante de nuestras vidas, lo relevante de nuestros aportes a la sociedad. Entonces, a nosotros nos gustó mucho porque eran artes como desde la alegría, o sea, tú ves esto y sí de alguna manera te invita a la reflexión, pero digamos que no hay un grillete, un golpe, un ojo morado, o sea, como estas cosas que relacionamos mucho también, que están muy presentes en la estética de las artes de las mujeres negras y que si bien es súper importante transmitirlo, ya está muy representado, ¿no? Y la antología no está escrita necesariamente desde ahí, desde el dolor, porque de hecho es una de las categorías, la doloridad, como bien dijiste, de esas ejes transversales que atraviesan toda la poesía de las mujeres que fueron publicadas. Es uno de ellos, pero no es el único, ¿no? Hay mucha escritura desde el gozo, desde el placer del cuerpo, desde el orgullo de ser quien se es, desde el ensalzar la raíz, que puede ser el continente, que puede ser tu abuela, que puede ser tu terruño, que puede ser la casa en la que viviste. Entonces, esto fue importante para nosotras como una representación artística que invita a la reflexión, pero que está lo suficientemente abierta para no quedarnos nada más con la versión triste y dolorosa, porque las mujeres negras somos mucho más que nuestro pasado, somos mucho más que el trauma histórico, somos mucho más que lo que nos pasó, ¿no? Entonces, eso es algo que lo que nos pasa. Y yo creo que eso es algo que rescata mucho la obra de Wiki, que hay mucho de la alegría, en su obra en general, en sus trabajos, hay mucho del juego. El juego está presente como lo lúdico, la curiosidad, y es algo que yo valoro mucho y que Meche y yo valoramos mucho para que fuera la portada, nada más y nada menos, o sea, la imagen, la cara de la antología, porque invita a eso, invita al juego, invita a algo divertido, algo lúdico, pero también ya está pensando, pero está desnuda, pero tiene la manzana, que también tiene todas estas asociaciones de, bueno, el pecado, la carne, ¿no? Supuestamente prohibido. También está con un cuchillo, ¿no? Es como, mira, estoy tranquila, pero tengo el arma en la mano, ¿no? O sea, nos gustó mucho, sí, pero creo que eso fue algo muy relevante también en que al final, entre tantas artistas súper talentosas, nos decantáramos por la obra de Wiki. Hay algo importante también que quiero agregarte, Katiuska, de acuerdo a lo que está diciendo Laurita, es que también la categoría de doloridad de Vilma Piedades, fíjate lo que yo concibo y lo que digiero de las palabras y las ideas de Vilma Piedades, es que no se queda solo en el dolor por el trauma colonial. Ella habla también de alguna manera que cuando nos une la doloridad, también nos une la agencia. O sea, la respuesta ante la doloridad, ante el trauma colonial y ante la reparación es la agencia de poder transformar o justamente crear la transformación para la liberación y reparación de las mujeres negras. Entonces es dolor y agencia, agencia y dolor. Así lo consigo. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría preguntarles cómo surge la idea de esta primera antología afro-venezolana. Ya ustedes la tenían pensada, ya ustedes se conocían de otros espacios literarios y dijeron, bueno, vamos a hacerla, vamos a echarle pierna y vamos a hacer esta antología porque sabemos que nosotras, las mujeres negras, las no mujeres de la literatura, las no mujeres de la historia, no tenemos un lugar el cual, a ver, nosotras creamos todo este espacio de enunciación, pero la sociedad no nos visibiliza. La sociedad nos anula, la sociedad nos silencia, la sociedad nos borra a través de borrar nuestra memoria histórica. ¿Cómo surge la idea de la antología? Sí, bueno, justamente surge de esto que estás diciendo, ¿no? Para empezar, Meche y yo nunca nos hemos visto en persona. Para que... Bueno. No, Wiki tampoco la he visto nunca en persona. Yo sé que eso va a suceder pronto, por favor de Dios, pero la verdad no. Meche y yo nos conocimos por Instagram y justamente nos comenzamos a mandar poesía de mujeres negras, nos intercambiamos WhatsApp y ahí comenzamos con las notas de voz así eternas que hasta el sol de hoy, Meche y yo ayer nos mandamos notas de voz así, Meche y yo hablamos prácticamente todos los días y nos mandamos notas de voz de 6-7 minutos, reflexionamos, nos reímos, nos compartimos recetas, o sea, tenemos una amistad muy bonita, de verdad que sí, muy, muy profunda. Y nos conocimos por Instagram, entonces nos comenzamos a mandar poemas, ¿no? De que, ay, bueno, yo conozco a esta poeta, yo conozco a esta, y luego nos ponemos a decir, bueno, pero
¿qué habrá de las mujeres negras, no? De las poetas afrovenezolanas. Tiene que haber algo, una compilación por ahí, un librito, algo, ¿no? Y no conseguimos nada, ¿no? Entonces decimos, bueno, de repente es lo que tenemos que hacer nosotras, ¿no? Reunir, ¿no? Primero para nosotras, hacer una biblioteca digital en Drive, luego dijimos, bueno, pero ¿qué tal si ya lo imprimimos? Entonces así se va gestando la idea y se refuerza cuando comenzamos la investigación, que es ver, bueno, alguien tiene que haber dicho algo antes de las mujeres negras, sobre todo tomando en cuenta que Venezuela, después de Haití, es el país con mayor porcentaje de población afro del continente. O sea, una locura, un porcentaje altísimo. Entonces, ¿cómo es posible que si somos más de la mitad de la población nadie lo haya dicho antes? Es un país afro, ¿no? Entonces, bueno, Meche hizo una tarea muy valiosa y muy titánica de meterse en todas las bibliotecas de Venezuela, las más importantes, una investigación muy profunda de revisar todas las grandes antologías del país, y nos dimos con la sorpresa, no tan sorpresiva, no tan inesperada, pero igual impactante, sí, de que la representación de las mujeres negras en estos libros era menor al 2%. Y 2% porque hay dos poetas que están en nuestra antología, que son dos poetas, casualmente, muy reconocidas, que también son editoras, que tienen una trayectoria inclusive internacional. O sea, por esas dos poetas que estaban en 2-3 antologías, es que no fue cero. Pero digamos que la visibilidad de las mujeres era menor al 2%, cuando Venezuela es un país que al menos el 55% de la población se considera afrodescendiente, ¿no? Con todo lo que sabemos que con todos los bemoles que es identificarte de esa manera, que hay muchísima gente negra que no se reconoce de tal forma porque pues no, nadie quiere decir que lo es, ¿no? Mucha gente no quiere abrazar eso. Entonces, bueno, ese fue el inicio, nos conocemos por ahí, nos comenzamos a enviar la información, nos dimos cuenta que no existía, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, y luego Meche comienza a investigar y se da cuenta de estas cifras, y fue como, bueno, esto no nada más es importante, sino que esto es urgente, ¿no? Entonces, no sé si quieres añadir algo más, Mechita. Sí, eso que dice Laurita, que no nos conocíamos, bueno, no nos conocemos personalmente, aunque yo siento que sí que nos conocemos personalmente, y que además que creo que la vida nos reunió en este anhelo que teníamos, porque ambas somos mujeres autorreconocidas como negras, como afrovenezolanas, pero también venimos de la poesía. Y también venimos de la palabra escrita, de la palabra hablada, de la investigación, de aproximarnos y saber más de los feminismos decoloniales. Constantemente estamos como que, creo que cuestionándonos muchas cosas y creciendo o construyendo desde nuestras propias historias de vida y desde nuestra manera de estar en el mundo, que también es desde la poesía, ¿verdad? Construyendo y creando a nuestro modo, por llamarlo de alguna manera, el pensamiento descolonizado, ¿no? Descolonizando constantemente nuestro pensamiento. Y también creo que ambas tenemos ese interés de la poesía de las mujeres. Entonces, imagínate, con ideas feministas decoloniales, autorreconociéndonos como mujeres negras y además desde la poesía, y además ver la poesía como liberación, como un acto político, como un acto estético, como un acto almático, bueno, era inconcebible que no hiciéramos la primera antología de poesía afrovenezolana. Entonces nos unió ese deseo y ese anhelo, y fuimos creándolo, como dice Laura, con investigación y sobre todo con esto de llegar a los distintos espacios donde estarían esas posibles poetas negras o esas posibles poetas autorreconocidas como afrovenezolanas. Entonces allí nosotras pudimos llegar a poetas que son docentes, que son académicas, que son docentes de la Universidad Central de Venezuela, que hacen activismo comunitario, como por ejemplo Mireya Peña, que es trabajadora social de la UCB y también tiene una cooperativa con otras mujeres negras en San Agustín, por ejemplo. Mujeres artistas, mujeres que están investigando, por ejemplo, en el IBIC, como Maybe Ugueto, que es una de nuestras ensayistas, porque además no solo nos quedamos en la poesía, fuimos ambiciosas y quisimos reunir también a mujeres negras que estén investigando determinados temas. O sea, quisimos hacer confluir o hacer coincidir la poesía afrovenezolana, la academia negra o afrovenezolana y también el arte afrovenezolano, en el caso de Wiki, ¿no? Que fue quien nos creó la portada. Entonces, bueno,
así más o menos fue el proceso. No sé si No, hablamos no. convocatoria. Sí, totalmente. Es genial eso porque me doy cuenta que esta antología es atípica a las pocas que he leído de mujeres negras, como la colombiana, como una que se hizo en Cuba, porque en Cuba todavía no hay una antología tampoco de mujeres negras cubanas. Se hizo recientemente una que es de algunas mujeres cubanas pinareñas, unas no pinareñas, pero muy reconocidas, como Georgina Herrera y Soleida Ríos, pero en conjunto con mujeres afrobrasileñas. Y es la primera antología que veo que tiene poesía y ensayos. Y es espectacular porque estos ensayos, a pesar de que no están al principio de la antología, es como la descripción de todo lo que estas mujeres están colocando en la poesía, ¿sabes? La decolonialidad, el cómo nos sentimos como mujeres, cómo reaccionamos, cómo es nuestra cuerpo en el territorio, y también cómo nos ven fuera de la misma. Me encantó esto, me encantó que fuese atípica. Me gustaría que me hablaran ahora del criterio de selección, porque dentro del criterio de selección está la territorialidad, está la historia familiar, está el fenotipo de las mujeres negras, y si mal no recuerdo, y vamos a poner por acá, y autoidentificación, que se me quedaba. Cuéntenme, ustedes describen una mujer negra venezolana desde su visión, pero también cómo estas mujeres se ven y cómo se reconocen. Me gustaría que me hablaran de este criterio, ¿por qué? Y principalmente del territorial, porque me llama la atención que este criterio territorial colocan que en Cuba se diría provincia, pero allá son estados que estuvieron bajo este sistema de esclavización y por donde entraron los esclavizados y demás, pero predomina cuando voy a ver todas estas reseñas de estas personas, mujeres, poetas y ensayistas y demás, Caracas. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, cuéntenme esta parte de territorio, Caracas y todo lo demás que tuvo que ver con los criterios de selección. Bueno, voy a hacer unos comentarios al respecto. Igual me gustaría que me eche Wiki siempre que quieran añadir. O sea, yo creo que todo lo vamos a ir respondiendo entre todas, pero bueno, ahí para irnos, para no dejar huecos aquí, ¿no? Y ir llenando el espacio, aprovechar el tiempo que tan valiosamente ustedes nos regalan para compartir sobre nuestro trabajo. Sí. En el caso de las variables que utilizamos, eso también fue muy revelador y la verdad, hacer la antología fue como hacer una licenciatura, ¿no? Porque era cuestionarnos tanto, estudiar tanto, investigar tanto, consultar, entrevistar, porque claro, el reto aquí es cómo hacemos para dar la estructura a esto, porque eso tiene que tener estructura. ¿Por qué? Porque bueno, no es una convocatoria para que aplique de repente un hombre blanco que tiene 10 libros publicados, no es un espacio para esa persona. Entonces, ¿qué argumento tenemos? ¿Cuál es ese filtro para que unas personas pasen y otras no? Sencillamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos que esto no sea un perfilamiento, ¿no? Un perfilamiento de quién eres tú, quién es negra y quién no es negra, ¿no? Y también quiénes somos María Mercedes y yo para decir quién es negra y quién no. No. Entonces, como ese juego, ¿no? Como primero hacerlo en un sentido de un marco teórico que se hace para cualquier trabajo, por un lado, y por otro, ¿cómo hacemos para que esto no se convierta en este perfilamiento muy de la colonización, muy de que si tienes tal tono vales más o vales menos, si te cruzaste con un indio, pues entonces es tanto, si te cruzaste con un blanco, o sea, no queríamos caer en eso, es muy delicada la línea. Entonces, por eso metimos criterios que vienen de diferentes naturalezas, ¿no? Y con naturaleza me refiero a que no nada más estamos hablando de un físico, no nada más estamos hablando de una cuerpa, sino que estamos hablando también de una historia, es decir, algo que de repente no elegí yo vivir o no, sino que bueno, es algo que me aborda de manera, pues sí, o sea, como que meter estos criterios de un lado pasivo, que pudiera ser tu procedencia, el territorio del que viene tu familia, y luego tu cuerpo, tu corporalidad, y de un lado más activo que era el autorreconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en los territorios, por supuesto que hay muchísimas personas de Caracas. Caracas es una zona muy afro, es una zona costera, y bueno, en los grandes asentamientos afro en Venezuela, la mayoría están en la costa por
razón de la caña, por razón de, no, o sea, por donde se traían a estos grupos esclavizados a ser explotados, había una relación con la tierra, con el tipo de suelo, con el tipo de clima. Yo vivo en México y aquí en México, pues por supuesto que no hay grupos afro en las mesetas a 2.500 metros de altura, ¿no? Los grupos afro están en las costas y no en todas, sino en costas que cumplen con ciertas características geográficas, ¿no? Entonces, bueno, esa era la parte del territorio. La parte de la historia nos pareció fundamental porque tiene que ver también con estos ancestros. De repente ahorita me ayuda a expandir más este apartado. Y la corporalidad, pues quisimos hacerlo muy flexible. Decíamos, bueno, suelen tener estas características o no, ¿no? Entonces, bueno, una manera de hacerlo muy general era, y el ejemplo más cercano es que yo siempre lo comento, es porque mi mamá es una mujer blanca, o mejor dicho, una mujer negra con la piel blanca, ¿no? O sea, tú ves a mi mamá y mi mamá es una mujer negra, o sea, su rasgo, su pelo, su manera de ser, su cultura, o sea, ella es una mujer negra, pero que por cosas de la vida, bueno, tiene la piel blanca y los ojos verdes, ¿cómo hacemos? ¿No? Poesía, disculpa que te interrumpa, en el poema que tienes acá en el libro, habla sobre eso. Si mal no recuerdo. Sí, hablo sobre mi abuela, que mi abuela es peruana, y Ajá. claro, en Perú es también una discusión muy diferente de la que hay en Venezuela respecto al tema de la etnicidad y, bueno, un racismo también muy arraigado, ¿no? Pero sí, justo esto, ¿no? Como que, bueno, hay cosas genéticas que de repente mi hermano es bastante más blanco y o sea, somos muy diferentes, ¿no? Y es mi hermano de padre y madre, ¿no? Entonces, bueno, esto del cuerpo, al final hubo un punto donde a mí me gustó esa forma en la que lo resolvimos, que era, bueno, de repente una persona que se parece más estereotípicamente, porque caes en eso sí o sí, al oeste de África que al occidente de Europa. Estereotípicamente. Porque en Europa, por supuesto, que hay muchísimas personas negras y por supuesto que en África, en el oeste también hay muchísimas personas blancas, pero bueno, no, o sea, era una manera como de hacer un grupo grande y siempre aclaramos que ninguna de estos rasgos son 100% determinantes y que de ninguna manera nosotros buscamos ser una autoridad que define quién es y quién no es, ¿no? Y por eso el autorreconocimiento es el último criterio y que para mí es de los más importantes. Sí, Mechita. Sí, aparte del territorio, que lo explicó muy bien Laurita, y también le voy a dar la palabra después a Wiki, a ver si también nos quiere retroalimentar y nutrir este planteamiento. Sí, también quería destacar que, aunque suene increíble, Caracas para mí es afro, porque, por ejemplo, hay en la parroquia o la comunidad de San Agustín, es una comunidad negra, que seguro muchos que viven en San Agustín vienen del estado Miranda o también de La Guaira. Por ejemplo, también el Guarataro, que es otra comunidad popular en Caracas. Merlin Pirela, que es una de las poetas que escribe en la antología, sus padres nacieron en Bogure, una zona negra del estado Zulia. Entonces fueron a parar a Caracas, al Guarataro. Entonces yo creo que podríamos observar todas esas movilizaciones y esos traslados, y por eso Caracas es una zona negra a nuestro parecer, ¿no? Con respecto, además del territorio, también hablamos como de esa historia familiar o esas costumbres o esos hábitos en la familia, y qué es lo que te puede determinar también si te identificas o autoidentificas como una mujer negra o una mujer afrovenezolana. Por ejemplo, si tu familia celebra algunas festividades afroreligiosas, manifestaciones afroreligiosas como San Benito, como San Juan, también en Semana Santa, por ejemplo, en mi familia, yo vengo de la costa de Aragua y de la costa de Carabobo, en Semana Santa siempre que sí tenemos el hábito de comer esta dulcería criolla y esta dulcería negra, muy característica también de algunas zonas negras de Venezuela, como que si las conservas de coco, como que el dulce de plátano, que tiene que ver con esa alimentación de las familias afro. Entonces, todos estos factores determinan esa identidad que nosotras intentamos identificar, intentamos como que explorar y también definir, pero con la convicción de que las identidades afro y también indígenas en Venezuela son diversas, diversísimas. Entonces nosotros tampoco queremos ser, como muy bien dice Laura, como una autoridad académica al respecto, porque es una constante construcción sobre todo esto
de la cuerpa, de cómo luces, de las facciones. También dijimos que pudieran ser mujeres con labios gruesos, con nariz ancha, pero también hay unas que son de contextura gruesa, voluptuosas, otras muy delgadas, como Laura, por ejemplo, ¿no? Sabes, la contextura física también es diversa. Entonces, nosotras como que acudimos a este criterio de la autoidentificación, porque la autoidentificación es el resultado de toda esa historia que te atraviesa en tu familia, el territorio que naciste, donde nacieron tus padres y tus abuelos, que comiste de niña, que celebraste, prendes velitas, bailas salsa, cómo te ríes. O sea, eso también tiene que ver con la negritud, la forma como hablamos, la forma, bueno, porque somos Caribe y estamos en el Caribe. Y así nos plantamos, y eso tiene una influencia en tu ser, en tu psicoafectividad, en tu manera de querer, en tu manera de amar, en tu manera de molestarte, de venerar, que veneras, a quién le haces culto. Entonces, todo el resultado de todo eso va a ser la autoidentificación. Y hay, de hecho, compañeras poetas en la antología que su piel es blanca, pero sus padres son afro. Por ejemplo, mi prima hermana es blanca, pero su tío, es decir, su papá, que es mi tío, es afro. Y ella se autoidentifica como blanca. Diríamos aquí popularmente bachaca. Es un término que es justamente hijo de personas negras, que si tu mamá es negra, tu papá es negro, tienes el cabello afro, pero eres sumamente blanca. Ella tiene los ojos claros, pero tiene el cabello afro, ¿no? Entonces, por eso para nosotras es muy importante la autoidentificación, y por eso acudimos a mujeres negras que se sepan negras, que se autoidentifiquen como negras, porque hay mujeres negras que no se autoidentifican como negras. Y allí te comentó algo rapidito como de esas distintas categorías dentro de lo que es ser afrovenezolana o afrovenezolano, porque hay personas que se identifican como negras, pero si te identificas como samba, también entra en la categoría de afrovenezolana. Si te identificas como trigueña, también entra. Si te identificas como bachaca, si te identificas como mestiza, como morena, todo eso entra, según el censo reciente, en la categoría de afrovenezolana. Es decir, que Venezuela es negra. Venezuela es negra, y más del casi el 55% es población afro. Adelante, Wiki. Yo quería agregar una cosita que me quedó de algunas palabras que han dicho. Bueno, primero, saludo a Merlin Pirela, que efectivamente su familia es de Bogotá, igual que mi papá, y mi papá es Pirela. Entonces ahí también esa vinculación, ¿no?, territorial y de la negritud. Y hablando sobre todo de Caracas como un lugar negro, como una ciudad negra, estoy leyendo ahora a Beatriz Nascimento, que es una autora de Brasil que me encanta, y ella tiene un estudio muy, muy profundo sobre los quilombos. Y llega a una reflexión que a mí me pareció muy interesante y que la enlacé con Caracas también. Y ella dice que el quilombo actual en Brasil viene siendo, o sea, la favela es un hijo de este quilombo, ¿no? Es como un quilombo contemporáneo, por decirlo de alguna forma. Y hay una cita que a mí me gustó mucho que dice: porque la favela es el lugar del hombre sin tierra. El quilombo de la favela es fuerte porque ella ha unido, ya va, que está en portugués, estoy haciendo la traducción. Porque ella es la unión del hombre que se apodera de un pedazo de tierra y divide esa tierra con varios otros. Y eso me parece muy interesante porque efectivamente Caracas es un lugar que está lleno de este cerro, de este barrio, de esta favela. Y yo que vengo de allí, que viví allí toda mi vida hasta los 24 años que emigré a Chile, efectivamente es un lugar negro. O sea, el fenotipo que tú ves en ese sitio es de gente negra. Es una herencia totalmente que viene de allí. Entonces, confirmo efectivamente que Caracas es esa parte invisibilizada, porque también es importante decir que Caracas está bordeada por esta zona y me atrevería a decir que la mayoría de la gente vive allí. Sin embargo, es lo que más se invisibiliza al nivel de representar, ¿no? De representación, de visualidad, etcétera.
aunque ahora yo siento que se está cambiando un poco y también podríamos cuestionar eso, pero en fin, ese es otro tema. Es un lugar de gente negra, o sea, y no solamente en el aspecto físico, sino también, como Meche decía, en las prácticas, ¿no? Y que también se genera esta comunidad de personas que efectivamente somos personas sin tierra, con una situación de empobrecimiento, y que también nos ha tocado como hacer vinculaciones para poder resistir. Así que me pareció muy interesante también mencionar eso de pensar estos sitios también como unos hijos del quilombo, el quilombo contemporáneo, y que se enlaza mucho también con esto de que también por eso quizás está tan presente en el libro, bueno, y sacando también que en todos los países también esta cuestión de la centralización, que también es problemático, ¿no? La centralización. Pero eso quería aportar. Gracias, Wiki. Bueno, a propósito, perdón, sí, es que me parece muy interesante lo que comenta Wiki. Justamente, puede haber lo afro en Caracas por migración, igual, mi familia es de Río Chico, de Miranda, y mi familia afro viene de allá, y pues por supuesto que se venían a Caracas, ¿no? Tiene que ver con estas dinámicas también de centro-periferia. Y también me gusta la figura del quilombo, que hay que decirlo, pero también hay que decir que tiene mucho que ver con la precariedad de las mujeres, de las personas negras, que es muy difícil vivir en la zona. O sea, en Caracas pasa algo que pasa al contrario de muchos otros países, que la gente con dinero vive en las zonas altas y la gente sin dinero vive en las zonas bajas. En Caracas es al revés. La gente que vive en el valle es la gente que tiene dinero, y la gente que vive en las periferias, en los barrios, en las favelas, es la gente que tiene menos recursos, que por supuesto coincide con que es la gente negra, hay que decirlo, es la realidad, ¿no? Y es tan importante esto que Petare es el barrio o favela más grande de Latinoamérica. Vive más de 1 millón de personas en Petare, en Caracas. Entonces, poco se habla de eso porque por todas las dinámicas de mestizaje y de mestización y de las estéticas de Caracas y de la Miss Venezuela, no sé qué, pues por supuesto cuando uno habla del mestizaje nadie quiere hablar de la raíz negra. Todos queremos ser hijos del europeo, del italiano, del español, y una abuela negra y un bisabuelo indígena. Pero la verdad es que en términos de número, bueno, Caracas también es un lugar muy negro. Y en la antología, la razón por la que no hay más personas de otros lugares es por la precarización también, ¿no? O sea, es como que la dinámica de la periferia es así. O sea, también, aunque vivas en Caracas, si vives en un barrio, estás más cerca de los servicios a que si vives en una buena zona, en un lugar que no sea Caracas. Porque es la periferia de la periferia, ¿no? Entonces, en aplicaciones de la antología recibíamos correos de mujeres que estaban en pueblos pequeños, pero no tenían luz, no tenían internet. Entonces era muy difícil acceder a sus poemas, o de repente no tenían una computadora, no tenían acceso a ciertos servicios que les hubiera permitido participar en la antología. Entonces, lamentablemente, la convocatoria, por supuesto, que se mueve más en la gran ciudad, por un lado, por temas de redes sociales, o sea, de red de la sociedad, no necesariamente de plataformas, y por otro lado, por acceso a servicios, por algo tan básico como tener internet y tener luz. Entonces, esas cosas son difíciles de tener fuera de la capital, y por lo tanto, mucha gente que estaba fuera tienen menos accesibilidad y menos probabilidad de aparecer en la antología. Es la realidad también. Claro. Acá también sucede con la ruralidad. Y en estos momentos estamos atravesando estas mismas realidades con la conectividad, la electricidad y demás, y es muy fuerte porque cuando estaba leyendo la antología yo decía, bueno, ¿quiénes son las mujeres rurales acá? Pero bueno, ahora mismo ustedes me están dando la respuesta de cómo son las dinámicas y las lógicas de vida según los tiempos y los espacios. Sin embargo, hay que agregar, sí, bueno, obviamente quisimos, deseamos haber llegado incluso a otras zonas del país, pero también nos sentimos orgullosas que las poetas que están en la antología no todas son de Caracas. Pues ahí estamos hablando también del estado Miranda, y Lynn Rada es de La Guaira, y sobre todo también estas compañeras que sus padres vienen de otros estados del país, no necesariamente de Caracas, y por eso en algún momento ojalá podamos hacer como que la segunda parte, porque por ejemplo quedó como una poeta que conocimos después, no la conocíamos, eso también pasa, ¿no? O sea,
era como que imposible en un primer paso llegar a otras poetas. Por ejemplo, nos quedamos con muchas ganas de saber poetas de Bobure, una zona negra del estado Zulia, o esta zona negra, Veroes, creo, del estado Yaracuy, y conocimos una poeta de Yaracuy, de la zona negra de Yaracuy, que es Eri Barbosa, que está por allí. Ella sí ha sido publicada también. Pero bueno, esperamos que en un próximo proceso podamos llegar a esas otras poetas, ¿no? Genial, ¿no? Yo encantada de que tengan una segunda, tercera, porque todas. Y las quiero leer todas porque está hermosa, sentida. A mí, de verdad. Después les voy a comentar de dos poetas que, bueno, con una me dio mucho sentimiento, porque a veces una pasa por momentos en la vida que cuando lees algo, un graffiti en la calle, alguien te dice una frase inesperada, o agarras un libro en cualquier página y te pones a hojearlo y lees de casualidad algo, dices, así literal, esta mujer está pasando lo que yo estoy pasando ahora. En otro momento, en otro tiempo, en otro espacio, pero somos lo mismo. Ahora mismo ya está hablando por mí. Este silencio, esto que yo no estoy diciendo, ya lo está diciendo por mí. Pero bueno, eso sería en otro momento. Ahora me gustaría preguntarles esto. La antología es muy contemporánea. Las edades oscilan entre 35 y 63 años. Háblenme de esto en toda esta investigación, porque es bastante contemporánea. Me parece que también debe estar atribuido a lo que me están diciendo, pero no importa. Me gustaría que me ahondaran en este tema. Bueno, la convocatoria fue abierta. No teníamos restricción, nada más que fueran mayores de edad, por supuesto. Pero yo me atrevería a decir que tiene mucho que ver con justo cómo funcionan las difusiones de cosas digitales. Digital en primer término porque, bueno, Meche y yo vivimos en países diferentes. Y en segundo término porque es el acceso que uno tiene, ¿no? De repente si nosotros hubiéramos estado financiadas, oye, mira, ponemos unos pósters así grandísimos en puntos estratégicos de la ciudad o en puntos afros del país, se hace una convocatoria, pero no era el caso. O sea, éramos Meche y yo organizando absolutamente todo. Y cualquier cosa que había que pagar, que eran muchas cosas, porque por supuesto es bilingüe, entonces los traductores no tenían nada que ver con la antología, por supuesto había que pagar eso, había que pagar la impresión, había que pagar investigación, o sea, hubo muchos gastos. Entonces, bueno, nuestro alcance era únicamente lo digital y, bueno, hay un rango de edades de personas que están más cómodas en los mundos digitales que otras, ¿no? Yo diría que se debe mucho a eso y que como era de boca en boca, de repente si yo escribo, y no nada más no he publicado, porque muchas de la antología nunca habían publicado y esta fue su primera publicación, pero si nadie sabe que yo escribo, porque yo escribo en un papelito, en una servilleta, en los 5 minutitos en lo que hierve la pasta y llega, ¿no? Bueno, era muy difícil que yo me enterara de la antología, ¿no? Pero de repente, si yo formo parte de un grupo de mujeres y cada vez, mira, te comparto lo que escribí, obviamente iba a llegar a mí. Entonces, siento que quedó muy en esos espacios de personas que tenían algún mínimo de exposición a estos mundos más digitales, no ser influencer ni mucho menos, pero sí alguien de repente que tiene Facebook, que tiene al menos un correo electrónico, que puede revisar un WhatsApp aunque sea cada tercer día. Yo diría que se debió más a eso que a cualquier otra cosa, porque pues por supuesto que escriben mujeres de todas las edades, pero bueno, yo creo que sería la razón del alcance, ¿no crees, Meche? Claro. Sí, yo también pienso, porque nos manejamos siempre por todas estas vías digitales, ¿no? Como dice Laurita también, de boca en boca, sobre todo el consultar a algunas compañeras que estaban en los movimientos o distintos grupos afro. ¿Conoces alguna poeta que se autorreconozca como negra? Entonces, bueno, también grupos de WhatsApp, que yo tuve acceso a grupos de WhatsApp de movimientos de mujeres afro. Eso también sirvió muchísimo para la convocatoria y obviamente eso hace que tal vez no podamos haber llegado a otros estados que queríamos, pero bueno, esperemos que en algún momento. Pero sí creo que a pesar de todo eso, creo que la población, el universo de las poetas que están publicadas en la primera antología de poesía afro-venezolana es muy diverso, desde edades hasta los temas que exponen, que no fue ninguna limitante a la hora de postular, solamente la única condición es que te autorreconozcas como una mujer negra o afro-venezolana, y también los distintos espacios. Hay unas que sí están como mucho en la poesía, pero otras de repente están en el activismo comunitario. Eso es importante, o docente, o son artistas, unas también son cantantes. Entonces, bueno,
Yo creo que eso ha sido muy diverso. Óyeme, y para todas estas venideras y futuras antologías, porque yo sé que van a llegar, me gustaría saber si en algún momento han pensado en colocar mujeres negras, no sé, siglo XIX, es decir, disculpen, siglo XVIII, todas estas personas que quizás están, yo digo que la literatura escrita por personas negras, por lo menos en Cuba, que fuimos uno de los últimos países que logró la abolición de la esclavitud de 1886, el 7 de octubre. Las publicaciones periódicas, para mí, son la antesala de la literatura escrita por personas negras en mi país, para mí. Porque lo que sabemos de que no se publicaban, no los querían publicar, lo que sabemos de toda esta historia que nos sometieron en la colonización, de todo lo que nos hicieron y lo que nos han hecho y lo que nos siguen haciendo. Toda esta tradición y ecos de lo que sucedió en esa época. Pero en esas publicaciones periódicas yo he encontrado verdaderos tesoros de escritoras negras. ¿Qué me pueden decir ustedes de esta parte del continente, de Venezuela? ¿Les gustaría en algún momento hacer este tipo de investigación? Allí funcionó igual. En este 2% de mujeres negras que encontraron y demás cuando hicieron la investigación, ¿me pueden hablar de esto? Sí. ¿Tienen algún dato solamente como curiosidad para ver cómo se mueven, cómo es que se mueve nuestra comunidad en los diferentes países? ¿Qué es lo que ustedes creen? Sí, mira, yo creo que sí sería muy interesante, muy valioso para nosotras. Nos vamos a hacer una segunda parte de una antología de poesía afro-venezolana de nuestros tiempos, ¿no? Este siglo también, a mí me gustaría afro-latinoamericana, afro-caribeña, no solamente afro-venezolana, sería como muy importante. A propósito, fíjate, yo desconocía que en Cuba no había una antología de poesía, aunque Cuba tiene tremendas poetas como Georgina Herrera y Nancy Morejón. Fíjate, de hecho, creo que nosotras de alguna manera también bebemos de esas poetas negras afrocubanas que nos han inspirado a la hora de hacer la antología. Fíjate que no en vano nuestro epílogo lo hace la académica afrocubana Rosa Campo Alegre, ¿no? Maestras de los seminarios feminismos negros de Clapso, y que a mí, por ejemplo, me puso me voló la cabeza con las poetas negras que yo no conocía de Cuba. Y bueno, a partir de allí nacen muchas cosas, aparte también de los intereses de investigación y los intereses poéticos de Laura Cárdenas, ¿no? Pero fíjate, me parece muy interesante, aprovechando que, por ejemplo, Maybe Hugueto Ponce, que es una de las ensayistas de nuestra antología, ella estudia las mujeres esclavizadas del siglo XVIII, y a partir de allí ella creó una pieza de danza que se llama Voces Ancestrales de Mujeres Negras del siglo XVIII. Entonces es una pieza de danza que recrea la vida de esclavización, pero también de liberación de las mujeres negras, y allí vamos con esta reflexión que no solamente nos atraviesa el dolor o la esclavización o el trauma colonial, también nos atraviesa la liberación, la agencia y esa festividad. De hecho, al final la pieza cierra con ellas como con una fiesta en festividad, ¿no? Entonces, sí, a propósito que yo he estado cerca de la pieza porque he estado en labores de comunicación y también dando talleres de escritura creativa y talleres de poesía a todos los compañeros de esta pieza de danza, hay muchas mujeres interesantes del siglo XVIII que también han dejado documentos, por ejemplo, mujeres que reclamaron o abogaron por la libertad de sus esposos, ¿no? Por ejemplo, siglo XVIII, y hay documentos registrados. También la investigadora afro-venezolana, pero también haitiana, Evelyn Laurentia Roll, tiene una investigación al respecto. Entonces ya hay cosas que han sido escritas e investigadas que nosotras podríamos indagar en esos documentos que pudieran aproximarnos a ese origen de la literatura de las mujeres afro en Venezuela a partir de ese siglo. Pero que sepas que ya hay compañeras trabajando al respecto, y nosotras con nuestra parte tal vez literaria podríamos hacer grandes cosas también, ¿no? Sí, sería genial, porque son estas mujeres que
por no haber sido publicada, porque esas publicaciones periódicas, aquí en Cuba hubo como, no sé, como 50 publicaciones periódicas de personas de color, que era como se llamaban en esa época, ¿saben? Decir negra, negro, es como era una falta de respeto, les gustaba enmascarar, endulzar y romantizar una palabra que por lo menos para mí no es una ofensa, pero bueno, ya sabemos que estamos en la contemporaneidad, que el autorreconocimiento es otro. Y hubo muchas mujeres de esa época que publicaron muy buenas cosas en una revista literaria que se llamó Minerva. Si tienen tiempo pueden googlear y saber de estas revistas, y hubo muy buenas poetas. Entonces, seguimos con las preguntas, las respuestas y la interacción. A ver, hay algo que me llamó la atención de la antología. Hay personas en la actualidad, en nuestros afrofeminismos y demás, que dicen que no necesitan, cuando se van a presentar, enunciarse desde la cuerpa como disidentes sexuales. Me pregunto, yo recorriendo toda la antología, ahora ustedes hablando acerca de las que participaron, de los temas, de lo que hablaron, yo me pongo a pensar y digo, yo no vi un poema francamente disidente sexual. Cuéntenme de esta parte simplemente ¿sabes? Porque las disidencias sexuales no solamente tienen mucho que hablar ahora, sino han tenido necesidad y también derecho de hablar en todos los tiempos. A las chicas quiero agregar una cosita, y es que siento que uno de los problemas más grandes que hay en Venezuela es que en temas de diversidades sexuales estamos muy mal, muy mal. O sea, siento que las veces que he podido volver, afortunadamente yo amo mi país, pero sí es una reiterativa que siempre se mantiene presente y hasta el día de hoy me sigue pareciendo fatal. Es el tema de las diversidades sexuales. Es un país sumamente homofóbico, sumamente transfóbico. Y en ese sentido creo que, o sea, esto es un comentario aparte sobre el territorio de Venezuela. Ya después las chicas van a saber más, fueron quienes estuvieron en esa parte de la editorial, pero sí siento que hay que decirlo con todas las letras. Venezuela tiene un problema muy grande con el tema de las diversidades sexuales. Yo creo que también tiene que ver mucho por esta herencia, imposición muy católica, y también ahora con el evangelio, lo siento, de verdad. O sea, yo sé que son temas sensibles y no quiero irrespetar ninguna creencia de nadie, pero sí siento que tienen discursos muy heavies, y yo lo digo con propiedad porque tengo mucha familia, sobre todo evangélica, que manejan un discurso de odio muy fuerte. Eso quería aportar. Ahora ya después... Gracias, Wiki. No, gracias, porque justo creo que es algo súper relevante en la discusión. Nosotros estuvimos hace unos meses en la UNAM, justamente en es como un centro de investigación de feminismos queer y transcoloniales y todo esto, y fuimos allá a presentar la antología y tuvimos esta discusión, ¿no? Que de nuevo nuestra convocatoria era abierta a todas, o sea, nuestros únicos requerimientos eran estas 4 ejes de los que ya hablamos: territorialidad, autorreconocimiento, Por supuesto, unos filtros en cuanto a la forma. Mira, un texto de tales características tiene que llegar en tal plazo de tiempo. Fuera de eso, nosotros no teníamos ningún tipo de restricción, como decir, mira, si tienes más de 65 años no puedes, solo para mujeres heterosexuales o cisgénero, para nada, ¿no? Y para mí, mi lectura es que se acerca más a lo que dice Wiki, que es un tema que ni siquiera está en la mesa, Katy. O sea, es muy fuerte. ¿Y para mí de qué viene? Bueno, de la precariedad, ¿no? Sí, es un país con problemas de homofobia y transfóbico fuertísimo, que tengo cantidad de amigos que mientras viven en Venezuela sencillamente, como se dice coloquialmente, están en el closet porque no, o sea, se arriesgan, no conseguirían trabajo. O sea, la verdad es un país muy cerrado en este tema.
Y yo me gusta pensarlo como que tiene que ver con las situaciones de precariedad en la que estamos como país, porque es, o sea, a nivel internacional, los países que comienzan a meter en agenda estos temas, y por esos temas me refiero también a feminismo, ecología, derechos de los animales, derechos de las comunidades, derechos de las personas trans, derechos reproductivos, o sea, estas son agendas de países que normalmente ya han alcanzado algo en cuanto a necesidades básicas de la población, ¿no? O sea, es como que la gente tiene es mi percepción, la gente como ciudadana y como politóloga, que la gente tiene poca apertura a estos temas cuando no tengo comida en la mesa. O sea, cuando yo para comer tengo que ir a abrir una bolsa de basura, te imaginarás lo que a mí me interesa, hablar de una comunidad a la que no pertenezco, que ni he escuchado quiénes son, que no tengo ningún tipo de sensibilidad con ese tema porque ni me suena ni aparecen en la tele, en mi vida he visto una persona con tal y cual características. Entonces, yo siento que más que una frialdad del país hacia esos temas, que puede ser que de alguna manera la haya y puede ser que exista, para mí tiene que ver también con un tema de cómo se priorizan las agendas en base a la subsistencia, ¿no? Sé que hay personas que están trabajando con esto, que hay ONGs que lo están haciendo, pero mi percepción, por ejemplo, yo que vivo en la Ciudad de México, que el matrimonio gay es legal hace décadas, ¿no? Mi hermano está casado con un hombre, mi tía está casada con una mujer, o sea, en México es súper, en la Ciudad de México, por supuesto, no quiere decir que no haya transfeminicidios, que no haya feminicidios, o sea, no tiene que ver con eso, pero la ley, hay una búsqueda del aparato legislativo para visibilizar, legalizar, proteger, penalizar al que haga esto. Ya no puedes decir este insulto, antes era un chistecito, ahora ya no lo es. En Venezuela yo siento que todavía no estamos ahí. Amaría que estuviéramos pronto y amaría que la próxima antología que hagamos, que ojalá sea una antología afrovenezolana otra vez o afrocaribeña, que es el gran sueño de Meche y mío, pudiéramos tener personas heterodisidentes, sería maravilloso, pero sencillamente en esta antología no sucedió, no hubo de nuestra parte, por supuesto, ninguna restricción, sencillamente no apareció y tampoco extraña, porque inclusive en este tema de lo afro, con Meche nos ha pasado que en las reuniones los poetas dicen, bueno, yo nunca me había puesto a pensar que yo era negra. Mira, yo jamás había pensado que si yo era afro, o sea, como que tú, aunque te veas en el espejo y veas que eres una mujer, bueno, con el pelo rizado, con la piel oscura, ¿no? No hay ese proceso tan internalizado en el común de la población, al menos que pasas por un proceso de como, a ver, yo siento que pasa mucho a la gente que migra. O sea, por ejemplo, Meche viene de un contexto de personas muy estudiadas, la familia de Meche tiene escuela, o sea, como que Meche es una persona que ha estado muy expuesta a lo político, si no me equivoco, Meche, ¿no? A la información política, a la deconstrucción, a lo social. No era mi caso. Pero claro, cuando tú sales del país, tú te enteras que tú eres negra, porque a ti en el aeropuerto te preguntan cosas que no le preguntan a la que tienes al lado, que también viene de Venezuela, que también tiene tu edad, ¿no? Entonces tú ahí ya te lavas un poquito esta creencia que no, es que todos somos iguales, sí, pero bueno, sabemos que no somos más iguales que otros, ¿no? Entonces, para mí es algo, como muchas de estas cosas ocurren también con la migración, en el caso de la percepción de la fenotipia, y no sé qué tendría que pasar para que entren en agendas más estos temas, pero para mí tendríamos que salir de muchas dinámicas en las que estamos actualmente, que nos impiden pensar la vida de otra manera, lo cual es muy precarizante, porque uno, o sea, se percibe como si fuera un lujo. Ay, los derechos de las mujeres, ay, eso es para los países desarrollados. No, espérate, las mujeres existimos. No, los derechos de las comunidades afro, bueno, pero es que eso será en Brasil. A Meche y a mí nos han dicho en presentaciones de poesía, no, pero es que aquí en Venezuela lo que importa es que la poesía sea buena o no, no el color de la persona que la escribió. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué solo lees personas blancas entonces? Si no es importante el color, ¿no? O sea, personas que no se han cuestionado eso. Te estoy hablando de profesores universitarios, ¿no? No te estoy hablando de una persona con la que me fui a tomar un café porque... No, o sea, profesores universitarios no entienden esto, les parece que es algo progre, como algo absurdo, como gente que no tiene nada que hacer y quieren hablar de esto, ¿no? Moda, ahora les dio por esto a la gente negra. Ahora les dio por esto, esta es la moda, y como esta es la moda, bueno, ni modo, ¿no? O sea, esa es la percepción. Entonces, siento que tendríamos que cambiar muy fuerte de dinámicas, de agendas, de poder, de polarizaciones, en la que entonces cualquiera que hable de feminismo es porque es de izquierda, y si es de izquierda es mi enemigo, o si sí, o sea... Muy restringido el debate en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, ¿verdad, Meche? Que en otras antologías tengamos como también encontrar esa diversidad. Sí, bueno, como dice también Laurita, nosotros obviamente no tuvimos como que ningún tipo de censura, como te digo, tal vez lo único que pedimos a las mujeres que se postularan es que escribieran poesía y que sean autorreconocidas como
como afro-venezolanas, como negras. Fíjate que en la temática de los poemas no hay nada que evidentemente tenga que ver con la sexo-género-diversidad o sexo-género-disidencia. Sin embargo, yo quiero pensar también que esta primera antología es un punto de partida para avanzar, explorar en esos otros temas, porque por supuesto que también hay compañeras negras que abordan ese tema de la sexogénero disidencia, ¿no? Y también están, de repente se agrupan y hacen cosas, pero ciertamente en Venezuela siento que debe haber mucha evolución y avance en el pensamiento, no solamente antirracista, ¿no? Sino también en un pensamiento antihomofóbico, pues, totalmente. Pero yo sí creo que nuestra antología, la primera antología de poesía afro-venezolana, por supuesto es antirracista y por supuesto es anti-homofóbica. Pues yo creo que está ligado de la mano. O sea, el que es racista es homofóbico y es machista, ¿no? Entonces, y además, por supuesto, tiene un pensamiento colonizado, ¿no? De alguna manera, o colonialista. Entonces, yo veo muy ligado a que el racismo es homofóbico. Entonces, si nosotros hacemos algo antirracista, por supuesto es anti-homofóbico. ¿Y quién quita que hagamos una antología de poesía afro-venezolana, sexogénero disidente o sexogénero diversa? Claro que sí, hay muchas compañeras por allí seguro esperando que tienen sus textos. Yo estoy segura que sí y quisiera creerlo pues también, ¿no? Pero es que poniendo esto sobre la mesa, hablándolo con ustedes y pensando en lo primero que yo dije al presentarlas, las no mujeres de la literatura, para mí, las personas negras y principalmente las mujeres, somos disidentes sexuales desde el momento en que no nos llamaron, no somos mujeres para ese poder blanco, masculino. Realmente la disidencia sexual está solamente en mi preferencia, sino desde que ponemos en tela de juicio qué es y no es mujer. Porque la mujer somos, la mujer que nosotras nos reconocemos en nuestros espacios de territorio cuerpo y en nuestros espacios físicos, no es la mujer que el poder reconoce. Así es, el poder legitima, el poder patriarcal, y me hace recordar mucho esta reflexión, Katiuska, con lo que decía Frantz Fanon, ¿no? Que también Mayra Santos Febres lo hace la referencia en el prólogo, porque Frantz Fanon hablaba que las personas negras estamos en el lugar del no ser. Entonces, si los hombres negros están en el lugar del no ser, ¿dónde están las mujeres negras? No, en el lugar del no ser del no ser. Entonces, por supuesto, como mujeres negras no estamos legitimadas por ningún sistema y mucho menos por el patriarcado, que es blanco. Exactamente. Entonces me gustaría conversar aquí o comentarles acerca de Angimar Batista. Angimar tiene una frase, que cuando yo abrí la antología, que todavía no la estaba comenzando a leer, que yo tenía todo ese entusiasmo, ¡ay, me llegó! Entonces, esto de Angimar Batista, gente, esto está muy bueno. Era en el momento que les estaba diciendo que yo leo esto y digo, wow, la pérdida de voluntad en desorden alimenticio del alma. Ahora mismo estoy ahí. Sí. Ahora mismo yo tengo un nutricidio de lo que necesito para que mi alma esté viva. Es decir, para que mi alma funcione, para que mi alma cree, para yo sentirme plena. De verdad que esta frase en ese momento a mí me identificó muchísimo. Actualmente vive en Petare, Caracas, confundida de la vida desde toda la vida. La confusión se ha vuelto parte de su personalidad. Aún así, se sigue buscando. Y hay otra parte, resumiendo, su familia, parte trinitaria española, campesina, citadina, quedó dividida en Latinoamérica. También fue dividida entre el cielo y la tierra, tras una serie de muertes inesperadas que le cambiaron la vida e hicieron que volviera a escribir. Ahora espera que estos escritos queden como constancia de la tarea de vivir y sus circunstancias en caso de que ella sea la próxima estrella. Wow, yo lo leo y me erizo. Antes de que las chicas comenten algo, tuve el placer de escucharla en vivo en una de las presentaciones que hicimos en Caracas este año
Y te puedo decir que escucharla en vivo, o sea, si leerla te erizó la piel, escucharla en vivo es... Vicky ya habló ahí de Angie Mar, y bueno, Angie Mar es una gran poeta que llegó a nosotras. Angie Mar es amiga de Laurita, por cierto, también, entonces, pero bueno, ella también postuló como todas, también pasó por el proceso de selección y curaduría, y obviamente fue una de las poetas que nos conmocionó al ver, y nos conmovió mucho al ver su poesía, al leer sus poemas, y para nosotras ha sido muy importante publicar a Angie Mar, que es primera vez también que publica, seguro va a seguir publicando. Ella también es creadora de contenido, escribe distintos contenidos, y estudió artes también, y bueno, está como siempre en proceso de formación, en proceso poético, como todas nosotras que nos gusta la poesía, y sí ha sido una de las poetas que más se ha presentado con nosotras, que ha tenido la oportunidad de acompañarnos. Ciertamente esa lectura que ella hizo, nos presentamos en la Universidad Central de Venezuela en mayo de este año, que fue uno de los eventos más hermosos que ha tenido la antología, ciertamente, y ahí estuvo Whitney acompañándonos, y ciertamente la lectura de Angie Mar esa vez fue muy emocionada, sentida, profunda. Entonces, bueno, Laurita, que también ahí agregue cosas de Angie Mar. Estoy diciendo que también es amiga tuya, Laurita, pero que pasó igual por el proceso de curaduría y selección como todas, y fue una de las poetas que más nos ha conmocionado. Sí, yo conocí a Angie Mar hace muchísimos años, hace años. Yo llegué a tener una banda, imagínense yo en una banda, una cosa, y ella era la bailarina de esa banda, y en algún momento fuimos bailarinas juntas, no sé qué, bueno, y ya después nos perdimos la vista. Y en algún momento retomamos la conversación, de vez en cuando hablábamos, nos intercambiábamos algo, y ella me mandaba cosas que había escrito. Y ya cuando surge la antología, yo pensé en ella y digo, la voy a invitar, a ver, ¿no? Como que si ella quiere participar. Yo no esperaba esos poemas, de verdad que no. Para mí Angie Mar es de las poetas más grandes que hay en el libro, sin duda. O sea, me parece que tiene una pluma impresionante, y sobre todo para alguien que no se ha entrenado en poesía, porque también hay mucho que es de la inspiración, pero hay mucho que es la técnica, como todo en esta vida. Tú puedes tener una gran voz, pero si tú no educas esa voz, bueno, vas a tener unas limitaciones en algún momento. Y si no tienes una gran voz y la educas, también puedes llegar lejos, ¿no? O sea, como que... Y ella ya se ha estado formando más, pero ella dice que para ella la antología le salvó la vida. Así ella me lo dice: mira, a mí la antología me salvó la vida, me llevó a mi comunidad, no, o sea, como que de verdad se expresa de la antología de una manera muy especial para mí, para nosotras. Pero para mí esos poemas, como dice Mecha, yo ya la conozco hace muchos años, no éramos unas amigas súper cercanas, pero sí la conozco hace muchos años, es una muchacha maravillosa, y en todo el proceso de edición, de selección, Mecha y yo no participamos para evitar, bueno, conflictos de interés, etcétera. Así que bueno, ella era mi amiga, pero eso no tiene nada que ver con que ella esté en la antología. Si los poemas no hubieran cumplido con las características que buscaba el jurado, bueno, no estarían ahí, no, está ahí porque es una gran poeta. Y justamente esa lectura en vivo que tuvieron, yo no estuve en Caracas por razones migratorias, yo tengo 10 años sin ir a Venezuela, y estuvo Wiki, estuvo Mecha, estuvo Edni, que es una de mis grandes hermanas también, y hubo varios poetas y poetas invitadas al evento, y dos de ellos me dijeron: ¿quién es esa muchacha que leyó? ¿Quién es Angie Mar Batista? ¿De dónde sacaron a esa mujer? Porque todo el mundo en Caracas no está leyendo la poesía de esa mujer? Nos hizo llorar, nos hizo suspirar, se nos erizó la piel. O sea, y a mí me pasa lo mismo. Yo leo es el día final, y a mí ese poema, pienso en el poema, wow, y se me la piel. O sea, la vida es lavar platos un martes después de cansancio. O sea, wow. De verdad que la poesía de ella es impresionante. Y para nosotros es un honor haber sido las primeras en publicarla, porque sabemos que es la primera de muchas publicaciones que ella tiene que tener. Sí, muy sentida la poesía de ella. A mí me encantó y me erizó hasta la médula. Entonces, Laura, a mí me gustó mucho esta parte de tu poema que dice: soñé que probaba una fruta nueva. Esta nueva fruta tenía un dejo corpóreo, humoral, extraño, terrible y magnético, como todo lo que crece en el trópico. Me encantó
esta última estrofa de tu poema es como súper sensual y súper que hablando de lo caribeño, de lo negro, de todo lo mezclado que tenemos. Cuéntame. Bueno, ese fue un sueño, literal. Yo escribo mucho sobre los sueños. De hecho, tengo un libro sobre sueños, mis visiones, que es un libro en formato de mazo, son unas cartas, tiene que ver un poquito con el tarot, pero sobre todo con los sueños. Y ese fue un sueño de una fruta nueva y a mí me... ¡Ahí está! No, pero ustedes están pilas, como se dice en Venezuela. Ustedes están ahí justo. Meche. Mis amigas que han conocido a Meche me dicen, Meche es eficiente, resuelve, tiene todo en su cabeza, lista para todo. Wow, gracias. Gracias, Meche. Entonces, ese fue un sueño que tuve en el que había una fruta nueva y esa idea me voló la cabeza. O sea, la idea de como que hay cosas que uno piensa que es lo que siempre va a haber. Nadie piensa que ahorita se puede estar creando una fruta nueva, ¿no? Algo nuevo. O sea, las frutas son las que son las que siempre han existido. No, hay unas frutas que están por existir, ¿no? Y ese fue como el sueño que me fue llevando a luego escribir cómo se sentía, que sabía a sábado, cómo sabe el sábado, ¿no? Hay algo que tiene el sábado que no tiene el domingo, hay algo que tiene el sábado que no tiene, ¿no? Y a eso sabía esa fruta, la servían en un vaso y se deslizaba como una ostra, que en la playa uno come muchas ostras y tienen como este formato que a mí me llamaba la atención, que yo de niña decía, ay, vienen como en su platico, ¿no? Como que, ay, chupas un platico y así. Qué bien, me encanta. ¿No? Entonces la fruta tenía como era una ostra, pero como una guayaba, pero como babosa, pero sabía sábado. Y hay mucho de esa sensualidad que dices, como un erotismo, y decir, bueno, sí, era humoral y extraño, terrible y magnético, como todo lo que crece en el trópico, como diciendo, nosotros somos esto también, ¿no? Todo esto y más. Ajá, sí. Wow. Hay una poeta cubana llamada Soleida Ríos que también tiene un libro que habla sobre sus sueños. Yo tengo el libro, vamos a ver si se lo puede enviar para que lo lean. Sería maravilloso. Gracias, me encantaría, me fascina ese tema, me fascina el tema de los sueños. Lo compartimos. Entonces, María Mercedes, a mí, qué irreverente. Cuando dices, no bajo la mirada, hablo y sé de latigazos, hablo y no me arrodillo, hablo duro y no me duele. Cuéntame. Yo dije, esta negra es irreverente. Claro que no vamos a bajar la mirada, claro que no se nos va a olvidar lo que nos ha hecho la historia. Sí, bueno, yo creo que este poema, Katiuska, revela un poco cómo soy yo, como que esa rebeldía y la palabra escrita y la palabra hablada es como que mis mayores armas, ¿no? Mis mayores herramientas. Es como que yo me formé también en la palabra escrita, en la palabra hablada, como para levantar mi voz, para levantar mi verbo, para revelarme, sí, para ser irreverente, como que cuestionarme todo. Entonces, bueno, también eso es a raíz de muchas situaciones que sufrimos a veces las niñas cuando somos niñas, las niñas afro, situaciones también como de bullying, de racismo, de desprecio. Entonces, de repente crees con la idea de que te sientes fea, de que no te sientes atractiva. Entonces, es como que si yo me formé en mi discurso, ¿no? Bueno, no importa que no me vean, no importa, soy fea, pero que me escuchen, ¿no? Entonces hablo duro. Hablo duro porque así no me va a doler la mirada racista y la mirada de desprecio, y también la traslado un poco a lo amoroso, ¿no? Porque también está eso de que somos rebeldes, tenemos ideas feministas, pero a veces ante relaciones amorosas tal vez como que nos doblegamos un poco porque tenemos como esa historia de dolor y de desprecio y caemos en relaciones amorosas que no son sanas. Entonces, por más que hablo duro, igual estoy afectada, intento salvarme, ¿no? Y claro, creo que ese es el mismo poema, o está el macho de la cena, rebelión fúrica, histérica jornada, ¿no? Es el mismo poema, ¿verdad? Creo que sí. Sí, en donde dice que escupo al macho. Ajá, algo de eso. Sí, entonces es todo eso, ¿no? Es toda esa arma que nos ponemos, esa coraza, ese mecanismo de defensa, porque estamos muy dolidas. Entonces, eso, ¿no?
Escupo lo que se me antoja, el macho de la cena, rebelión fúrica, histérica jornada, no me atraganto, suelto los mecates, arranco la costra, ya no supura, ellas hablan, nos desatamos, me suelto, ando sola, y después viene la estrofa que leí en un principio. Muchísimas gracias por esta poesía, y para terminar con todo lo que me ha gustado, bueno, teniendo en cuenta que todo me gustó, Vanessa Hidalgo. Romantizamos mucho el ser madres. Yo tengo 40 años y yo no he estado, nunca lo he hecho y al parecer no lo voy a hacer. Pero una de las cosas que la vida me ha enseñado es que no solamente parimos desde el útero, parimos también desde la creatividad, parimos desde esa mascota que adoptamos, parimos, gestamos y parimos nuestros proyectos. En este caso, Librería Ireti, que va a cumplir 2 años y medio recientemente. ¡Felicitaciones! Gracias. Este proyecto ha sido mi primera hija, ¿no? Entonces, cuando Vanessa dice, ¿quién te dijo, Vanessa, que naciste para la crianza? No, mira cómo se van muriendo perros, pájaros, gatos, conejos. ¿Quién dijo que tus brazos arrullan, que tu leche alimenta y que tus manos conmueven? Nadie te dijo que ser madre es también comerse los cachorros. Ve, recoge tus lágrimas, riega las matas de tu abuela y verás cómo nacen crisantemos, culantros, cayenas. Así no morirá un gato más en tu casa y la mesa siempre estará servida para las flores. Wow. Es como... No, ese poema es, yo desde la primera vez que lo leí le dije a Meche, ¿qué es esto que estamos leyendo? Y wow. Cada vez que podemos tener el honor de contar con su presencia, como hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Wiki, gracias Wiki, de verdad. Sí, a Vanessa le dice, Vanessa, por favor, lee tu poema, de verdad, por favor, léelo. O sea, eso. O sea, esa es la frase que uno se tatuaría, nadie te dijo que ser madre es también comerse los cachorros. O sea, eso es un libro, eso es un manifiesto, esa frase. Ahí dice todo lo que se puede decir de la maternidad, todo, ella lo dice ahí de lo que... Luego tiene otro tema que habla de los tacones, entonces también como que ella hace mucho esta problematización de lo que es el ser mujer, ¿no? De la parte de ser mujer que no estamos comentando mucho, porque la madre no puede quejarse de ser madre porque entonces es mala madre, ¿no? Exactamente, o eres madre o gallina. Exacto, y la que no los tuvo no puede quejarse de no haberlos tenido porque tú fuiste la que no quiso, ¿no? O sea, como que... Como ella se está soltando esos mecates de los que habla Meche también en su poema, en varios puntos en su poesía. Sí, Vanessa también es una grandísima poeta, enorme. Perfectamente. En este que tú dices de los tacones, dice, debiste advertirme, madre, que los tacones hacen callo en la planta de los pies y en la reputación de quien no los usa. Sí. ¿Sabes? Es como que no eres realmente esa supuesta mujer que dice la sociedad o no la mejor vestida. Es como, ¿sabes? Eso me encantó. Me encantó la parte en que que destruye la reputación de quien no los usa. Como. Vanessa muy buena también. Sí. Gente, ustedes tienen acá joyas. Joyas, Katiuska. Esto es nuestro mayor orgullo, nuestra mayor victoria, nuestro mayor sueño. Wow. Meche y yo dijimos, Meche, nos podemos morir en paz. La antología nació, la antología existe. Felicidades. Y para terminar, me gustaría que me resumieran en 1 o 2 oraciones qué ha sido esta antología para ustedes, qué representó. Ay, Dios mío. En 1 o 2 oraciones, gente. Ahora mismo no me hagan un tratado. Ahora mismo ustedes en 1 o 2 oraciones díganme qué Wiki, que te he visto hablando muy poco. Vamos. El futuro es negro y es hermoso. Wow, gracias. Ay, qué bella. Yo diría que creo que lo digo de parte de Meche y yo, que es el sueño de libertad de nuestras ancestras. Total. Esa es la frase. Nosotros con la primera antología de poesía afro-venezolana estamos encarnando el sueño de libertad de nuestras ancestras. Un sueño hecho de libertad. Así, sueño hecho de libertad. Así, esa es nuestra bandera.
Muchísimas gracias por el tiempo que han tenido, por el tiempo que le han dedicado a este espacio de literatura con feeling, y esperemos muchos otros capítulos en los que estén ustedes, pero también en los que estén otras mujeres como nosotras, que tengan mucho que decir, que tengan mucho que gritar, que se rasguen la piel y mujeres aquí estoy, no me voy y resisto. Muchísimas gracias. Gracias, querida Katiuska, gracias por todo, mucho el espacio, y bueno, nos encantaría seguir viendo otros podcasts con otras mujeres, y que bueno, que la antología llegue a todos lados, y bueno, cuando tengamos actividades se lo haremos saber, cuando tengamos nuestro próximo taller de escritura afrocaribeña también se los haremos saber, las próximas antologías y bueno, y todo lo que se viene. Así que bueno, muchas gracias de verdad. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un lindo domingo, y como decía mi abuela, no hay sábado sin sol ni domingo sin amor, así que mucho amorcito para ustedes y mucho papacho. Gracias. Chao. Las queremos. Gracias. Chao.